Se va a obtener la solución de D'Alembert a la ecuación diferencial parcial de onda. Me dice que U es una función que depende de x distancia y t tiempo y satisface la siguiente ecuación diferencial parcial. La segunda derivada de U respecto a t es igual a c cuadrada. C es una constante que multiplica la segunda derivada parcial de U respecto a x. Y además cumple las siguientes condiciones iniciales. U en el tiempo t igual a 0, que es el perfil inicial de la cuerda, va a ser igual a una función que llamaremos f de x. Y la derivada parcial de u respecto a t en el tiempo igual a 0, que es la velocidad inicial de la cuerda, va a ser igual a una función a la cual llamaremos g de x. Para resolver esta ecuación, lo que se hace es factorizar el operador diferencial. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, primero se tiene que escribir la ecuación diferencial parcial de la siguiente forma. Derivada parcial de u respecto a t dos veces menos c cuadrada por la segunda derivada parcial de u respecto a x es igual a 0. Y lo que se busca es factorizar un operador diferencial de la forma L aplicado a U igual a 0. En este caso, el operador es el siguiente. Es la segunda derivada parcial respecto a t menos c cuadrada por la segunda derivada parcial respecto a x. Todo esto aplicado a U igual a 0. Entonces el operador diferencial es este que está aquí, L. L va a ser igual a la segunda derivada parcial respecto a t menos c cuadrada por la segunda derivada parcial respecto a x. Y lo que se busca es factorizar a L de la forma L es igual a un operador al cual llamaremos L1 compuesto con otro operador diferencial al cual llamaremos L2. Factorizar este operador es equivalente a factorizar la ecuación t cuadrada menos c cuadrada por x cuadrada, ya que este operador es de coeficientes constantes. Si fuera de coeficientes variables no sería semejante hacer esta factorización. Y ya que esta es una diferencia de cuadrados, se puede factorizar de la forma x menos, perdón, t menos c por x, que multiplica a t más c por x. Entonces el operador L se puede factorizar de la forma derivada parcial respecto a t menos c por derivada parcial respecto a x compuesto con derivada parcial respecto a t más c por la derivada parcial respecto a x. Y a este es al que llamaremos L1 y a este es al que llamaremos L2. Y lo que se busca son soluciones de la forma L1 aplicado a U que depende de x y de t igual a 0. Se busca la solución de esta ecuación, que es una ecuación diferencial parcial de primer orden. Y además L2 aplicado a U que depende de x y de t igual a 0. Y la solución de la ecuación diferencial parcial va a ser la suma de las soluciones de cada una de estas ecuaciones. Bien, va a ser lo que voy a hacer a continuación. L1 aplicado a U igual a 0 es lo siguiente. Es derivada parcial respecto a t menos c por la derivada parcial respecto a x aplicado a U igual a 0. O de forma semejante es derivada parcial respecto a t de U menos c por la derivada parcial respecto a x de U igual a 0. Y esta ecuación se puede resolver utilizando el método de Lagrange. El cual consiste en lo siguiente. Es diferencial de t sobre el coeficiente de la derivada parcial respecto a t, que en este caso está implícito que es 1. Entonces diferencial de t sobre 1. Igual al diferencial de x sobre el coeficiente de la derivada parcial respecto a x, que en este caso es menos c. Entonces aquí es menos c. Igual al diferencial de u
sobre el coeficiente que no contiene derivadas parciales, que en este caso es 0. Pero aquí es importante denotar que esto no representa una división sobre 0. Es que el diferencial de u es igual a 0. Por lo tanto, u es igual a una constante a la cual llamaremos C1 y esta es la primera curva característica. Para encontrar la solución es necesario encontrar dos curvas características. La segunda se encuentra planteando la ecuación con estos dos diferenciales. Diferencial de t es igual a diferencial de x sobre menos c. O despejando, diferencial de x es igual a menos c por diferencial de t. Integrando esta ecuación se obtiene que x es igual a menos c por t más una constante de integración, la cual es la segunda curva característica. Entonces, la segunda curva característica va a ser igual a x más c por t. Por lo tanto, la solución a esta ecuación diferencial parcial de primer orden es una función f mayúscula que depende de la curva C1 y de la curva C2 igual a 0. Igual a una función f que depende de u, ya que es la primera curva, y que depende de x más c por t, ya que es la segunda curva, más c por t igual a 0. Y por teorema de la función implícita es posible despejar u como una función a la cual llamaremos phi de x más c por t. Y esta es una primera solución a la ecuación. Ahora es necesario encontrar la segunda solución, la cual se da por L2 aplicado u igual a 0. Y esto es derivada parcial respecto a t más c por derivada parcial respecto a x aplicado a u igual a 0. Y se forma la siguiente ecuación, derivada parcial de u respecto a t más c por la derivada parcial de u respecto a x igual a 0. E igual aplicando el método de Lagrange, se tiene que es diferencial de t sobre el coeficiente de la derivada parcial respecto a t, que en este caso también es 1, igual al diferencial de x sobre el coeficiente de la derivada parcial respecto a x, que en este caso es más c o simplemente c, igual al diferencial de u sobre el coeficiente sin derivadas parciales, que en este caso también es 0. Igual que en el caso anterior, esto no indica una división sobre 0. Indica que el diferencial de u es igual a 0, por lo tanto u es igual a la primera curva característica, la cual llamaremos K1. Y es necesario encontrar una segunda curva característica, la cual se obtiene con estos diferenciales de aquí, formando la siguiente ecuación. Diferencial de t es igual al diferencial de x sobre c, o de forma equivalente, diferencial de x es igual a c por diferencial de t. E integrando esta ecuación se obtiene que x es igual a c por t más una constante de integración, la cual es la segunda curva característica, la cual llamaremos K2. Por lo tanto, K2 es igual a x menos c por t. Y con esto se obtiene la segunda curva característica. Por lo tanto, la solución es una función g mayúscula que depende de K1 y K2 igual a 0. Entonces g depende de u y de x menos c por t igual a 0. Y de igual forma, por teorema de la función implícita, es posible despejar u como una función que vamos a llamar psi, que va a depender de x menos c por t. Entonces la solución general de la ecuación segunda derivada parcial de u respecto a t es igual a c cuadrado por la segunda derivada parcial de u respecto a x es la suma de las dos soluciones encontradas previamente. Entonces u es igual a phi, que depende de x más c por t, más psi, que depende de x menos c por t. Y aquí es necesario aplicar las condiciones iniciales para resolver el problema de valor inicial. Entonces u en t igual a 0 va a ser igual a phi, que va
va a depender de x más c multiplicado por 0 más xi que depende de x menos c por 0, y esto tiene que ser igual a una función f de x. Entonces aquí se forma la siguiente ecuación: phi de x más xi de x es igual a f de x. Y la segunda condición inicial me dice que es la derivada parcial de u respecto a t, evaluando t en 0. Entonces derivamos esta expresión respecto a t, con lo que se obtiene phi' de x más c por t, multiplicado por la derivada respecto a t de lo que está dentro de la función, lo cual sería c, más phi' de x menos c por t, multiplicado por la derivada de la expresión que está dentro de la función respecto a t, que en este caso sería menos c, evaluando t en 0, y esto tiene que ser igual a g de x. Con lo que se obtiene la siguiente ecuación: phi' de x menos xi' de x factorizando c es igual a g de x. O si pasamos dividiendo c, sería phi' de x menos xi' de x igual a g de x sobre c. Si hacemos el siguiente cambio y decimos que x va a ser igual a un parámetro llamado tau, se va a tener que phi de tau más xi de tau es igual a f de tau. Y esta ecuación la llamaremos ecuación A. Y en la segunda ecuación tenemos que phi' en tau menos xi' en tau va a ser igual a 1 sobre c por g de tau. Y esta ecuación la llamaremos B. De aquí, integrando B, si se integra B respecto a tau, se obtiene lo siguiente: va a ser phi de tau menos xi de tau, y se incluye una constante de integración, pero todas las constantes de integración las voy a formar en una sola y la voy a escribir del lado derecho de la igualdad. Entonces aquí 1 sobre c es constante, sale la integral de g de tau, diferencial de tau, más una constante de integración a la cual voy a llamar r. Entonces tengo otra ecuación a la cual voy a llamar B mayúscula, que es phi de tau menos xi de tau es igual a 1 sobre c. Y esta integral que aparece aquí se puede reescribir con una integral que tiene límites de tau sub 0 a tau de g de s diferencial de s. Entonces, escribiendo esto aquí, integral desde tau sub 0 hasta tau g de s diferencial de s más la constante de integración. Y a eso le vamos a sumar la ecuación A. La ecuación A nos dice que es phi de tau más xi de tau es igual a f de tau. Sumando ambas ecuaciones, se va a cancelar menos xi de tau con xi de tau. Entonces se obtiene 2 veces phi de tau, que va a ser igual a f de tau más 1 sobre c por la integral desde tau sub 0 hasta tau de g de tau, diferencial de s, g de s diferencial de s, más r. O despejando phi, se pasa un medio de f de tau más 1 sobre 2 veces c, integral desde tau sub 0 hasta tau de g de s más r sobre 2. Y sustituyendo esta solución
en la primera ecuación se realiza lo siguiente sustituyendo phi de tau en A. Se tiene entonces que sería un medio de f de tau más 1 sobre 2c integral desde tau sub 0 hasta tau g de s diferencial de s más r sobre 2 más psi de tau igual a f de tau. De esta ecuación es posible despejar psi de tau. Entonces psi de tau va a ser igual a f de tau menos un medio de f de tau menos 1 sobre 2c integral desde tau sub 0 hasta tau g de s diferencial de s más r menos r sobre 2. Pero se tiene que u, que depende de x y de t, es igual a pi, que depende de x, más c por t, más psi, que depende de x menos c por t. Entonces, phi evaluado en x más c por t va a ser igual a reemplazar en esta expresión tau por x más c por t. Entonces, aquí, al hacer esa sustitución, se tendría que phi de x más c por t va a ser igual a un medio de f de x más c por t más 1 sobre 2c integral desde tau sub 0 hasta x más c por t g de s diferencial de s más r sobre 2. Entonces este es un medio de f de x más c por t más 1 sobre 2c por la integral desde tau sub 0 a x más c por t g de s diferencial de s más r sobre 2. Y además aquí se tiene que reemplazar en sí. Vamos a sustituir en todo esto tau por x menos c por t. Igual de este lado, x menos c por t. Con lo que se obtiene en esta parte se convierte en un medio de f de tau. Entonces, si en x menos c por t es igual a un medio de f de x menos c por t menos 1 sobre 2c por la integral desde tau igual a 0 hasta x menos c por t g de s diferencial de s menos r sobre 2. Y u, que depende de x y de t, es la suma de estas dos expresiones. Entonces aquí es un medio de f de x más c por t más un medio de f de x menos c por t más 1 sobre 2c integral desde tau sub 0 hasta x más c por t g de s diferencial de s menos 1 sobre 2c integral desde tau sub 0 hasta x menos c por t g de s diferencial de s. Y la constante r sobre 2 se cancela. Y factorizando un medio, se tiene que es un medio que multiplica a f de x más c por t más f de x menos c por t
Y aquí puedo factorizar 1 sobre 2c más 1 sobre 2c. Esta integral, el menos, puedo hacer que cambie el orden de integración. Entonces ese menos invierte el orden de integración aquí, sería x menos c por t a tau sub 0 de g de s diferencial de s más la integral desde tau sub 0 hasta x más c por t g de s diferencial de s. Y esto lo podemos ver como una sola integral que va desde x menos c por t hasta x más c por t. Entonces finalmente se obtiene la solución de D'Alembert de la siguiente forma. U va a ser igual a 1/2 de f de x más c por t más f de x menos c por t más 1 sobre 2c por la integral desde x menos c por t a x más c por t de g de s diferencial de s. Y esta es la solución de D'Alembert de la ecuación diferencial de onda con problema de valor inicial.